tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de cálculo integral. El tema de hoy es el área bajo la curva usando el método de los trapecios. Recordarás del video anterior del método de los rectángulos, que es un método numérico en el cual encontramos por aproximación el área bajo la curva de una función. Bueno, el método de los trapecios es muy similar. De hecho, es exactamente igual. La única diferencia es que estamos usando, en lugar de rectángulos, trapecios. Entonces, si queremos calcular o aproximar el área bajo la curva de una función, por ejemplo esta función, esta curva en color negro, entre el intervalo de 0 a 4 se genera esta región que estaría en color azul, sombreada. Sin embargo, lo que vamos a hacer es dividir el eje X de 0 a 4 en dos partes, de 0 a 2 y de 2 a 4, y trazar dos trapecios. Aquí está uno y aquí está el otro trapecio. Los trapecios están en esta posición, no están sentados sobre su base mayor, sino que están sentados sobre su altura. Aquí está el primer trapecio, aquí está el segundo trapecio. Entonces, si calculamos el área de este trapecio y de este otro trapecio y la sumamos, vamos a obtener un área aproximada bajo la curva. Y sigue siendo una aproximación, ya que si te das cuenta, este pedacito en color azul por encima de la línea negra y este otro de acá, sí se consideran en el cálculo. Sin embargo, no pertenecen al área bajo la curva, sino que están por encima de la curva. Entonces, por esa razón, sigue siendo una aproximación. Pero en este método, al igual que en el de los rectángulos, entre más figuras se hagan, la aproximación es más exacta. Entre más trapecios se hagan, el cálculo del área va a ser más aproximado. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Recordarás la fórmula que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces identifiquemos esos elementos aquí. Este lado de acá va a ser la base mayor y se representa con la B mayúscula. Este lado de aquí es la base menor y se representa con la B minúscula. Este lado de acá es la altura. Entonces, esos tres elementos nos van a ayudar a encontrar el área de cada uno de los trapecios. Veamos un ejemplo de cómo funciona este método con el siguiente caso. Tenemos que calcular el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrada más 3 en el intervalo de 0 a 4 usando 4 trapecios. Entonces, el paso número 1 es calcular la altura de cada trapecio usando la fórmula delta de x igual a b menos a entre n. Esta fórmula se te debe de hacer familiar, ya que la usamos en el método de los rectángulos y es exactamente igual. Los valores de b y a son los valores del intervalo. El primero a es el 0 y el segundo b es el 4. La n son 4 trapecios. Entonces calculamos delta de x, que va a ser igual a 4, que vale b, menos 0, que vale a, entre 4, que vale n. 4 menos 0 son 4 y 4 entre 4 nos va a dar 1. Listo. Ese es el valor de delta de x. En este caso representa a la altura del trapecio, que es la parte de abajo. En el método de rectángulos representaba la base del rectángulo, el ancho de la base, pero aquí representa la altura del trapecio. Vamos al paso número 2. El paso número 2 es determinar las esquinas inferiores de los trapecios, las que quedan sobre el eje X. Aquí tenemos que calcular todas las esquinas de los trapecios con la misma fórmula que usábamos en el método de rectángulos. Ya sabes que la y es un valor que va cambiando de uno en uno, pero en este caso va a empezar desde el 0 y el a, pues ya lo conocemos, es el límite inferior del intervalo. Delta x lo acabamos de calcular, nos dio 1. Entonces recordamos que recordamos que la A vale 0 y que delta X nos dio 1. Usamos la fórmula entonces, empezando desde el 0, x0 es igual al valor de A, 0, más delta X que vale 1 por Y que vale 0. Aquí está, la Y vale 0, aquí está el 0. Y hacemos la cuenta, 1 por 0, 0, más 0, 0. Ahora x1 va a ser igual 0 más 1 por 1. Esto es igual a 1. Acuérdate que lo único que cambia es el valor de la i, porque el a y el delta son los mismos. Entonces 2 por 1 son 2, más 0 son 2. Llevamos x3, vamos por x3, perdón. Va a ser igual a 0 más 1 por 3. Esto es 1 por 3, 3, más 0, 3. Y finalmente x4, acuérdate que la i termina en el número de trapecios, que van a ser 4.
Entonces 0 más 1 por 4. Nos da 4. Listo, ya tenemos las esquinas de los trapecios. Ahora vamos al paso 3, que es determinar la longitud de las bases de los trapecios. Estas están dadas por la función evaluada en cada valor de la x encontrado en el paso 2. Es decir, estos valores, 0, 1, 2, 3 y 4, los vamos a evaluar en la función. La función que estamos utilizando es f de x igual a x cuadrada más 3. X cuadrada más 3. Entonces vamos a evaluar. El primer punto es f de 0. Va a ser igual a 0 al cuadrado más 3. 0 al cuadrado son 0 más 3, 3. Listo. Ahora f de 1 es 1 al cuadrado más 3. 1 al cuadrado es 1 más 3 son 4. Ahora f de 2 sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4 y 4 más 3 son 7. Ahí está. Ahora sigue f de 3. Va a ser igual a 3 al cuadrado más 3. 3 al cuadrado son 9, más 3 son 12. Ahora sigue f de 4. Este es igual a 4 al cuadrado más 3. 4 al cuadrado son 16, más 3 son 19. Entonces ya tenemos las alturas que fueron 3, 4, 7, 12 y 19. 3, 4, 7, 12 y 19. Ahora vamos al paso número 4, que es calcular las áreas de cada trapecio. Lo vamos a hacer en una tablita también para no perdernos con la información. Entonces, en los trapecios resulta que la base mayor va a ser, en este caso la primera base mayor fue 4. Le voy a cambiar el color a el puntero para que se pueda notar. Bueno, el valor más chico de las alturas es 3. Esa sería nuestro primer base menor, 3. Y luego lo que siguió fue 4, sería la base mayor. Aquí se van a ir tomando por parejas, el 3 con el 4. Luego nos salió una base de 7. Resulta que la base menor del segundo trapecio es la base mayor del primer trapecio. Entonces aquí también vamos a usar 4 porque los trapecios están pegaditos. Y la base mayor es 7. Así pues, para el tercer trapecio, la base mayor que fue 7 del segundo, en este caso va a ser la base menor. Y nuestra siguiente altura fue 12. Y este 12 que fue base mayor, ahora va a ser base menor. Y la última de las alturas fue 19. Ahí está. Esas son las bases. Ahora vamos a multiplicar por la altura, que es el valor de delta x, que nos había quedado 1. 1, 1 en todos, porque es la misma, ¿no? Y vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí. Entonces, para la primera, el área va a ser igual a base mayor, que es 4, más base menor, que es 3, por altura, que es 1, entre 2. Hacemos la cuenta, serían 4 más 3 son 7. Entonces, 7 por 1 son 7. Entre 2 nos da 3.5. Aquí vamos a tener que el área del primer trapecio es 3.5. Son unidades cuadradas, ¿eh? Ahora la segunda. Área va a ser igual, base mayor, que es 7, estoy usando estos datos, más 4 por altura, entre 2. 7 más 4 son 11. 11 por 1 son 11. Entre 2 nos va a dar 5.5. Entonces aquí se queda con 5.5 unidades cuadradas. La tercera área es igual a base mayor, 12 más 7 por 1 entre 2. Entonces serían 12 más 7 son 19, por 1 son 19, entre 2 nos va a dar 9.5. 9.5. Listo. Son unidades cuadradas. Y el última área es base mayor, 19, más base menor, 12,
por altura 1 entre 2. Entonces, 19 más 12 son 31. 31 por 1, 31. 31 entre 2, 15.5. 15.5. Ya se nos salió del cuadrito, pero no importa. Y finalmente vamos al paso número 5, que es sumar todas las áreas. Es decir, nuestra área total va a ser igual a 3.5 más 5.5 más 9.5 más 15.5. Entonces sacamos esa cuenta. 3.5 más 5.5 más 9.5 más 15.5. El resultado es 34. Quiere decir que son 34 unidades cuadradas. Este es el área aproximada usando el método de los trapecios. Ahora vamos a darle sentido, vamos a graficar para hacer cada uno de nuestros trapecios. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Nuestro plano va a ir de 0 a el 4. Quiere decir que desde aquí hasta aquí se van a generar 4 trapecios. Y ya habíamos calculado que las esquinas son en 0, en 1, en 2, en 3 y en 4. Para la primera esquina que va en el 1, su altura fue de 3. Entonces desde aquí, hasta el 3, trazamos la primera línea. No, perdón, la primera base mayor. Estoy hablando de las bases, dije altura, ¿verdad? No, es base. La primera base mayor es 4. En el 1 le correspondió al 4. Y en el 0 le correspondió al 3. Entonces, del punto más alto tocamos hasta el punto de 3. Ahí está nuestro primer trapecio. Otra vez, la base mayor cuando fue 1 le tocó 4 y cuando fue 0 le tocó 3. Entonces trazo esas líneas y las voy a unir. Ahora, en la esquina del 2 la altura fue 7. Debe de subir hasta acá, hasta el 7. Y voy a ir juntando las esquinas. Este punto se va a juntar con este punto de acá. Y ahí está nuestro segundo trapecio. Ahora, en la esquina del 3, su altura llegó hasta el 12. Hasta acá y juntamos. Listo, ahí está el tercer trapecio. Y finalmente en la esquina del 4 llegó hasta el 19. Y finalmente juntamos. Ahí están ya los 4 trapecios. De hecho, la función, la curva, va a tocar estas esquinas, va por aquí. Y de hecho es muy similar a lo que se quedó aquí dibujado. Entonces, si te das cuenta, si la curva va por aquí, esta es la curva, aquí donde voy señalando, queda casi empalmado. Entonces es por eso que el área con método de trapecios es mucho más exacto que con método de rectángulos. Voy a pintar ahí la curva para que vean que sí está. Sin embargo, pues a ver si me sale porque con este puntero me es muy difícil mantener el pulso. Entonces, esta es una curva, es una parábola, pero para que vean que debe de quedar casi pegadito, muy junto. Ahí está. Entonces esta línea, el azul, es la gráfica de la función y ahí están los 4 trapecios y su aproximación. Nos vemos en el próximo video, que será un segundo ejemplo de este método de los trapecios.